Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Miércoles de Terror. Espero que todos se encuentren muy bien y que estas historias les ayuden a desconectarse un rato de sus rutinas. Como de costumbre en este canal, pasemos directamente al primer relato. Bienvenidos a Ecos Paranormales. La herencia de mi abuelo. Por algo dicen que la ciudad es una selva de cemento. Nunca comprendí por qué mis padres se mudaron a la capital cuando nací, si no he visto más que crimen de todo tipo en mis escasos 35 años. Siempre quise crecer en el campo, como la mayoría de mi familia. Es por esto que, cuando mis padres fallecieron y se me dio la oportunidad de regresar a la casa de mi abuelo, lo hice. Y no volví solo, sino con mi propia familia. Sé muy poco sobre mis familiares, solo que mi abuelo llegó a vivir unos increíbles 125 años. Siempre estaba presente la excusa que vivíamos muy lejos, pero asumí que, si me había quedado la casa a mí, es que ya no estaban en el pueblo. Cuando entramos a la casa, vimos lo deteriorada que estaba. Escuché a mi esposa suspirar. Sabía el trabajo que nos esperaba. Mi hijo corrió al patio trasero, pero noté que se detuvo en seco. Era gigante. Sentí alegría de que mi niño no crecerá con falta de espacio para correr y jugar. Vi que aquel lugar, aunque era enorme, solo tenía un árbol en todo el centro. Era el árbol más espeluznante y débil que jamás había visto, pero mientras más cerca estabas de él, más frío se ponía. No lo vi como algo malo, sino todo lo contrario. A medida que pasaban los meses, podía ver cómo le afectaba el cambio de vida a mi pequeño, e igual a mi mujer, pero no para bien. Estaban bastante decaídos. Tal vez estaban abrumados por tanto aire libre, porque qué familia no quisiera tener este maravilloso espacio. Por mi parte, yo me sentía genial. Incluso mi asma había mejorado y mi energía aumentado. Mientras mi esposa se encargaba de la parte interior de la casa, yo me dedicaría a revivir el jardín. Estaba decidido a talar aquel árbol casi muerto, pero desde que llegamos se ha recuperado un montón. Invertí una buena cantidad de dinero en comprar árboles de menor tamaño, también semillas para verduras, frutas y hasta rosales. Estaba ansioso por cómo quedaría mi enorme pedazo de cielo. Mi compañía aceptó mi solicitud de teletrabajo, así que, para mi mayor alegría, este lugar me llenaría de bienestar 24/7. En ocasiones trabajo un poco en las noches que tengo insomnio, y ya van un par de ellas, en las que encuentro a mi mujer y a mi hijo jugando alrededor de aquel árbol. Por cierto, cada vez más hermoso. Asumo que tampoco tienen sueño y se divierten. Lo extraño es que de día mi hijo casi no juega y ni se acercan a él. Hoy volví a chequear el jardín una vez más. Cuando algo empieza a germinar o crecer, un par de días después está seco. No entiendo qué pasa. Tal vez le estoy errando a la cantidad de agua o abono que utilizo. Pero igual el árbol se ha puesto tan hermoso y grande que parece expandirse y llenar cada vez más el lugar. Lo disfruto tanto que puse un escritorio debajo de su fresca sombra y desde allí trabajo. Me sienta tan bien este aire que mi esposa me dice que luzco más joven cada día y me miro al espejo y lo certifico. En cambio, ella y el niño me empiezan a preocupar, lucen muy débiles y enfermos. Los llevé al doctor, pero me dice que físicamente no hay nada malo con ellos, así que confío en que pronto se recuperarán. Con el jardín perdí las esperanzas. Nada prospera en él, más que mi encantador compañero de hojas verdes.
Ya casi ha pasado un año desde que nos mudamos y solo puedo agradecer el lugar que me heredó mi abuelo. Esta mañana, viendo mi reflejo, noté que mis canas se habían ido, junto con los kilos de más y mis malestares de siempre. Me siento como un hombre nuevo. Mi esposa y mi niño, por su parte, han dejado de caminar. Los médicos no han dado con un diagnóstico, pero yo los cuido, y muy bien. Los llevo cada día por 1 hora al patio para que descansen a la sombra del majestuoso árbol que ya ocupa más de la mitad del espacio. Sé que estar afuera les hace bien, así que por muy enfermos que estén, no dejaré de llevarlos. El talento de mi hija. No sé si asustarme o alegrarme. Es que sus dibujos son hermosamente terroríficos y solo tiene 5 años. Verán, desde que mi niña tiene 3 años, le he comprado todo tipo de crayones y témperas para que dibuje y se entretenga un poco. Sus creaciones habían sido como las de cualquier otro niño, un sinfín de rayas y formas, sin mucho sentido. Sin embargo, desde su cumpleaños número 5, ella empezó a crear las escenas más espeluznantes, pero al mismo tiempo, su técnica parece de alguien profesional. Hasta que yo misma no la vi hacer los dibujos, no me lo creí. Ella no es muy comunicativa, así que por más que le pregunto quién le enseñó, si los copia o lo ve en la televisión, nunca me responde con claridad. Dejé de interrogarla y empecé a observarla. No tiene un horario específico para dibujar. La he encontrado más de una vez en plena madrugada haciéndolos. También lo suele hacer en la escuela, pero los oculta de su maestra. Lo que me resulta realmente aterrador son las imágenes en sí. La gran mayoría son escenas sombrías que evocan tristeza. Nos dibuja a los miembros de la familia en nuestras rutinas diarias, pero como si mientras las hacemos estuviéramos muertos en vida. He intentado buscar respuestas por medio de un psicólogo infantil, pero me dice que no debo alarmarme, que es solo una etapa y que aún así siempre esté pendiente de sus estados de ánimo. Aprovechamos el domingo y fuimos al parque favorito de la familia. Es uno enorme y hermoso, con un gran lago artificial y muchas actividades para hacer. Después de comer algo, mi hijo mayor, mi esposo y yo jugamos un rato con la pelota, pero mi nena empezó una vez más a dibujar. Noté algo que me desconcertó. Cada vez se queda más absorta cuando pinta, como un gran artista, inmutable ante cualquier distracción. Ha pasado un tiempo y la rutina sigue como de costumbre. Sin embargo, me han llamado de la escuela por una pintura de mi hija. Es algo que me esperaba, pero que no quería que pasara. Su maestra me contó cómo la habían inquietado un grupo de imágenes hechas por su muy tímida alumna. Las había estado ocultando en su pupitre, con razón, ni yo las había visto. Sentí vergüenza, pero enseguida ese sentimiento fue sustituido por terror. En la primera hoja estaba una escena que dejaba ver un auto destrozado y a su papá tirado en medio de la carretera, sin vida y con los ojos abiertos. No les daré mayor detalles, solo les diré que su cuerpo no estaba en un solo sitio. En la segunda hoja estaba su hermano en su cuarto llorando. Todo alrededor estaba hecho pedazos. No quise ver la tercera, que estoy segura era yo la protagonista en ella. Le dije a la profesora que las revisaría bien en casa, que no se preocupara, que la niña estaba bien. Ya camino a casa, iba pensando mucho en qué se suponía podía hacer con toda esta situación. De repente, se me atravesó de la nada una camioneta blanca, muy parecida a la de mi esposo.
Por un segundo pensé que era él, frené justo a tiempo y, afortunadamente, no pasó nada, pero un terrible presentimiento se apoderó de mí. Desesperada intenté llamar a mi esposo, pero no contestaba. Llamé a casa y la niñera me dijo que aún no había llegado. Llegué y estaba todo aparentemente normal. Mi hijo veía televisión junto con la muchacha y mi hija. Estaba en su cuarto, por supuesto que dibujando. Fui y le di un beso. No quise decirle nada para no asustarla, pero cuando voy saliendo de su cuarto, apagué la luz sin querer. Fue allí donde finalmente la vi. La verdadera artista que guiaba con sus propias manos cadavéricas a mi niña. Tenía una piel muy arrugada que parecía derretirse encima. Sus ojos completamente negros estaban clavados en los dibujos, como si disfrutara de cada trazo. En ese momento, escuché una sirena de policía fuera de casa y supe que mi esposo no regresaría. Efectivamente no lo hizo. Su cuerpo fue encontrado tal como su hija lo había dibujado. Parecía más bien una foto real de la escena. Esa misma semana vi también a mi hijo llorando en su cuarto a su padre. Había destrozado todo el lugar. Estaba decidida a deshacerme de aquellas obras del infierno. Abrí la última y tercera imagen que me había dado la maestra, y ahí estaba yo dibujada. Aún con mi vestido negro por haber ido al cementerio esa tarde, al frente de la estufa quemando los dibujos. Detrás de mí estaba parada mi hija y, unos pasos más atrás, esa criatura terrorífica. Si llegaste hasta este punto, déjanos un comentario y si quieres, un like. Recuerda que, si quieres enviarnos tu historia, puedes hacerlo al correo que te dejamos, en la descripción de este video. Hasta la próxima. Y si no estás suscrito, ojalá tengas dulces pesadillas.